Como área de mediación les dieron pautas a los distintos Mossos de Escuadra, a los binomios que iban a estar presentes en los centros de votación sobre cómo proceder? Sí, en cuanto a lo que es el tema de mediación, las pautas que se dieron son las pautas que se... No se trata de que explique cuáles son las pautas de mediación. Lo que le ha preguntado la Abogacía del Estado es si usted, con ocasión del 1 de octubre, dio alguna pauta a alguno de los binomios que integraban el dispositivo de... Sí, se dieron y se dieron en días previos. Esa es la respuesta. Perdón. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Y en qué consistían estas pautas? A ver, por favor, concrete más la pregunta, si tiene interés en algún punto concreto, porque... Sí. No, si quiere, porque, yo no, se lo por favor, usted responda a las preguntas que se le formulen. Pero de lo que se trata, básicamente, es de alguna pregunta, en fin, lo suficientemente concisa para que no tengamos que escuchar todo lo que hizo el 1 de octubre. A veure, Elpidio, t'has trobat en situacions semblants de reconducció, de tallar d'aquesta manera, de no deixar esplayar, en aquest cas, el testimoni? Yo creo que como realmente no es posible encontrar ciertos criterios que se reiteren en el presidente, de forma que podamos saber cuál es la orientación, de cuándo declara algo impertinente, de cuándo es que algo se puede contestar extensamente. Hemos estado viendo, por ejemplo, preguntas interminablemente absurdas del Ministerio Fiscal, y eso iba corriendo todo. Ha habido momentos en que el Ministerio Fiscal ha ido guiando la pregunta, prácticamente resolviendo la pregunta, y eso ha ido fluyendo todo. Es decir, al no tener un criterio de consistencia, no sé por qué motivo, igual se les ha ido de las manos, o es falta de experiencia a la hora de celebrar juicios, porque, insisto, el presidente de este tribunal no tiene prácticamente ninguna experiencia celebrando juicios porque era fiscal, y en el Tribunal Supremo no suele celebrar plenarios en este sentido para establecer una sentencia a la vista de las diligencias que se reproducen en el acto del juicio, sino que se suele conocer en casación, en un sistema donde tú no celebras pruebas. Bueno, pues es que no hay lógica. Al no haber lógica pasa algo profundamente fuerte para un juicio, que todo pierde el sentido. Es decir, es como un amasijo de carne donde no tienes el esqueleto, donde no sabes cómo definir lo que está pasando ahí, para qué se está haciendo esto. Si partimos del origen de todo esto y de cómo se monta, de cómo discurre la instrucción y cómo llegamos aquí, que es el escenario donde finalmente vas a ver el sentido de esa instrucción incriminadora, pues las preguntas, mira, el primer tema, por ejemplo, un testigo, ¿cómo no vas a poder contrastar si lo que dice el testigo es verdad o no? ¿Cómo no vas a poder reproducir un vídeo para en el acto, con la máxima inmediación que te exige en un juicio, que te lo exige la ley de enjuiciamiento criminal? Pero es que no haría falta. El sentido común a nivel jurídico te exige que la inmediación y que el acto que estás celebrando ahí pues sea un poquito más que una simple obra de teatro. Es decir, oye, si el testigo está diciendo esto y hay evidencia de que es falso, déjame inmediatamente reproducir el contraste, porque si no, ¿para qué estamos así? Es tanta la permanente perversió de les regles de juego d'un debat jurídic que jo ja no sé per on Els observadors internacionals han alertat en els seus informes, una setmana sí i una altra també, sobre un relat pràcticament idèntic dels diferents testimonis. No sé fins a quin punt això pot portar a pensar si hi hauria una possible contaminació per part dels testimonis i que en un moment donat del judici, que encara durarà setmanes i mesos, algú fes una petició d'anul·lació d'alguns d'aquests testimonis. Esta manera de llevar el juicio te lleva a la nulidad. Me imagino que cuando llegue la hora de las nulidades, que es cuando se hace el informe final por los abogados, lo manifestarán. Todas estas testificales con todo este rosario de preguntas que no conducen a nada, no solamente es un tema de pérdida de tiempo, son días que los presos siguen en prisión. Cada día que esto continúa, ellos siguen y el legítimo presidente de Cataluña sigue en Bruselas, es decir, mejor dicho, en Waterloo. Por tanto, sí que puede dar lugar a nulidades, pero es que por encima de las nulidades yo quisiera recalcar esta falta de sentido. En un juicio, tú tienes que tener muy claro, hombre, porque se le exige a una novela
En un juicio tienes que tener muy claro que eso comienza con un capítulo fundamental, que es la incriminación, donde tienen que haber unos hechos residenciados de carácter penal, que son los que se subsumen en el tipo penal y que me permiten que eso funcione. Si eso no tira, se hace ridículo de una manera espantosa. Es verdad que no todo el mundo entiende de esto. Entonces, para mucha gente pudiera ser que esto tuviera sentido, pero porque la ignorancia es así de atrevida. Pero no es válido celebrar algo así. Menos aún en democracia, y menos aún en una democracia que pretende tener una división de poderes y que tiene que asumir un problema tan grave como un posible supuesto de ruptura territorial como consecuencia, entre otros hechos, de la corrupción galopante del partido en el gobierno que ha precedido al partido actual. O sea, es que yo no sé si se puede pintar algo más grave, un escenario más lamentable para un país. Si esto lo unimos a todos los desfases que tenemos, de los que hemos hablado antes, pues bueno, realmente la falta de sentido de este juicio es lo que me imagino que al observador internacional, bueno, claro, habrá observadores de la OSCE o habrá observadores juristas internacionales que no entenderán nada de nada, porque esto, en lo que es mi experiencia, por ejemplo, en Francia, esto es inviable, porque la gente tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer, tiene independencia en el ejercicio de su cargo i no està per a aquestes històries. Els informes justament de tots aquests observadors de la OSCE en relació amb la situació dels que són en aquests moments a la presó ha fet que, creus que ha permès que hi hagi hagut molts més actes de campanya dels que s'haurien permès si no hagués estat així? No he entendido muy bien la pregunta. Últimament hem vist com hi ha hagut un acte de campanya de Jordi Sánchez, un acte de campanya d'Oriol Junqueras, un altre acte de campanya de Jordi Sánchez en connexió amb... Com afecta esto la situació de los presos? L'observació internacional, el fet de que l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea hagi volgut saber com s'està vivint tota aquesta situació dels que són en aquests moments a la presó. Tu creus que això ha permès que des de la Junta Electoral s'hagi donat una mica més de màniga ampla a la possibilitat de fer més campanya? Sí, a ver, la presión internacional es inevitable que afecte a España, que afecte a las administraciones españolas y a todas las instituciones. A la Junta Electoral Central también, y también le tendría que afectar al tribunal. También es verdad que si un tribunal se comporta de manera independiente no se tiene por qué dejar afectar por nadie. Esto también hay que recalcarlo. Es decir, lo que sucede es que en España, con este juicio, como con tantos otros temas que tienen que ver con la ultraderecha, estamos instalados plenamente en la mala conciencia. Es decir, se sabe, se nota. Es decir, hay muchos temas en el debate que no tiene que permitirlos un juez. Los permite porque la mala conciencia y que te estén observando a nivel internacional y que todo el mundo tenga el foco encima tuya hace que digas, bueno, voy a sobreactuar. Voy a permitir cosas que no se deben permitir. Y lo digo por todas las partes, especialmente por parte del Ministerio Fiscal, pero también por las partes de la defensa. Es decir, ha habido preguntas que se tenían que haber cortado. Y esto tiene que ser un tribunal que se comporta de manera independiente. Que los observadores internacionales, al presionar sobre una situación tan aberrante en una democracia. Oiga, estos señores defendían un determinado programa político, estaban instalados plenamente en la libertad ideológica, pusieron en marcha una serie de mecanismos ante la ausencia absoluta de diálogo y ahora están en prisión. Me dice por qué mataron a alguien, les pasó algo, tiraron alguna bomba. No pasó nada. Mire usted, hubo una movilización ciudadana el 1 de octubre y alrededor de esto se han tejido una serie de historias que tienen que ver con un delito de rebelión inexistente, que no está contemplado en ningún código penal, y entonces empiezan a hablar los políticos de cómo lo podemos llegar a contemplar en un código penal, pero no hay nada real. Y entonces el observador internacional dice, hombre, posiblemente estos presos tengan carácter político. Posiblemente hay un país en la Unión Europea que mantiene a gente en prisión por motivos ideológicos. Posiblemente estas elecciones se están llevando a cabo de una manera que, bueno, que quiebra con todos los principios que de alguna manera se montaron en Europa después de una guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no fue una cosa que llegó de cualquier manera, que tiene que ver con el fascismo, que tiene que ver con el nazismo, que cursa, que tiene una tendencia de sinergia con otros grupos políticos que van emergiendo ahora en España, bueno, pues que tienen un fuste también muy autoritario. Claro, y cuando no se pronuncian así las instituciones internacionales es porque la diplomacia española también se mueve, evidentemente, y hace su trabajo. Per la pregunta que feia l'Helena de si la pressió internacional ha tingut... Concretament era una delegació de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europea de l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans.
I arran de la resposta que estava fent l'Elpidio, home, a mi m'agradaria recordar que aquestes no són les primeres eleccions amb les que ens trobem els presos i els exiliats, i que ara se'ls està deixant una miqueta més de màniga ampla, però igualment no se'ls està permetent participar obertament en debats, no se'ls està permetent, per exemple, atendre entrevistes quan els hi ha coincidit, en algun dels casos, amb l'horari de menjador, que dius, home, a veure, posem l'horari de menjador per davant del dret que té un pres que és polític, i jo entenc que és un pres polític, a participar activament en la campanya electoral. Jo crec que jo no sé si, com diu l'Elpidio, això portarà al tema judicial a nul·litats, però el que està clar és que la democràcia en aquests moments està en una situació de gairebé, no diríem de nul·litat, però està en una situació extrema. Perquè, a veure, s'estan barrant molt les possibilitats de gent que continuen sent persones que no estan inhabilitades i que tenen dret a representar-nos políticament. I després, respecte al tema de les nul·litats, entenc que Elpidio que estàs parlant del Tribunal Europeu, perquè aquesta gent que tu dius que el judici ha perdut el sentit, perquè és veritat que és un munt de declaracions, però que en realitat dius, molt bé, perfecte, però això, de cara a la càrrega de la prova, què vol dir? No té pes, d'acord? Estem d'acord, però ells trobaran tot el sentit i hi haurà sentències, almenys pel que està dient la gent, hi haurà sentències condemnatòries. Per tant, el tema de les nul·litats entenc que serà de cara al Tribunal Europeu. Es evidente que a la ultraderecha lo que se piense fuera de España le da igual, porque la ultraderecha ha estado mandando de una manera, en algunos años, profundamente genocida en España durante 40 años. Y le dio igual todo lo que se dijo fuera. O sea que si tocamos ese punto y tocamos la parte de este tribunal que tiene tanta sinergia con la ultraderecha, pues ahí no pasa nada. Pero desde el punto de vista del espectro internacional, desde el punto de vista de todas las personas que somos españoles y españolas, y de todos los que estamos observando esto, y de todos los pueblos que hay en España, y de todos los pueblos que legítimamente consideran que tienen el derecho a plantearse la autodeterminación respecto de España como un derecho, no como una obligación. Bueno, pues esto es una quiebra profunda del Estado, no le hace ningún bien al país y al final uno dice, ¿pero quién mantiene esto? Unos jueces, unos magistrados del Tribunal Supremo, que son los principales responsables, porque aquí se habla del gobierno, del Congreso, de Ciudadanos, de Vox. Bueno, a ver, vamos a ver. El juicio lo mantiene un tribunal, con su voluntad. Y con su voluntad coge un folio, lo redacta, el que no sepa ordenadores, que hay algunos que no saben ni enchufarlo, y otros lo redactan en el ordenador, lo pasan y dicen, oye, que esto tira adelante. Y de esta manera, y con estos imputados que yo paso a convertir en acusados, y con estas pruebas que yo autorizo, y estas no, y estas sí. Oye, y es que esa voluntad es la que nos tiene aquí a todos cautivos de esta mala historia. Roger i Marta. Jo li volia fer una pregunta a l'Elpidio, que és un supòsit, però crec que és interessant. No? Imaginem que durant els dies d'octubre més tensos, és a dir, tant l'1 d'octubre com el 27 especialment, s'haguessin produït, imaginem, escenaris d'alta violència, és a dir, que hi haguessin hagut víctimes, que hi hagués hagut gent que hagués entrat en edificis oficials de l'Estat, que s'haguessin pres el control d'infraestructures com l'aeroport, imaginem totes aquestes coses. Si haguessin fet el que prometien. Si haguessin fet una independència. Sí, és el que és la independència. Però dit això, l'acusació seria la mateixa que tenen ara sense que res d'això objectivament hagi passat? O hi ha algun delicte més que se'ls podria imputar? Si el 1 de octubre el independentismo catalán hubiera determinado que 114 grupos simultáneamente hubieran realizado de una manera perfectamente organizada y concebida hechos criminales, violentos en España, contra las personas, contra los bienes y a la vez, simultáneamente, hubiera movilizado a las fuerzas y cuerpos de seguridad catalanas implementadas por una milicia ciudadana y hubieran montado barreras en el barrio de Gracia y hubieran tomado los medios de comunicación, estaríamos... No se hubiera conseguido ninguna independencia porque los regulares españoles hubieran acabado con todo esto, pero sí, seguro. Seguro que hubieran acabado. Hubiera sido la oportunidad para que hubiera movilizado el ejército español y hubiera acabado con todo esto en cuestión de minutos. Hubiera terminado con todo esto, con daños a personas y bienes. Pero estaríamos situados donde estamos situados ahora.
era el tipus del tio, crec. La pregunta és si el tipus de guió és el mateix que si hagués passat tot La pregunta això. de modelo de ficción es que al final estaríamos en esto. Ah, no. Sí, sí. Però no és el tio que ha caigut la rebel·lió. Lo que pasa es que habría sentido. Bueno, això... A veure, hi ha una cosa Marta Roqueta. S'ha de recordar que el judici aquest no es fa per condemnar-los, sinó per mantenir la unitat d'Espanya i escarmentar els independentistes que queden. Per tant, la sentència serà la que millor satisfaci aquest objectiu i alhora permeti al poder judicial fer el seu cop i dir som aquí. Es que esto no ayuda a la unidad de España, cuidado. Bueno, de moment estan guanyant. A ver, ¿los 40 años de franquismo ayudaron a la unidad de España? Hombre, bastante. Mira dónde estamos. I la transició encara més. Però dit això, a mi m'agradaria recordar que a l'Ulster, al nord d'Irlanda, ara mateix, hi ha hagut durant aquesta setmana revoltes en què una periodista ha estat assassinada i la Unió Europea està mirant per veure si Guaidó fa alguna cosa a Venezuela, per exemple. Fa poc a Rússia es va annexionar Crimea, tampoc ha passat res, i crec que la Unió Europea encara ja hi era quan va passar allò dels Balcans. Per tant, a mi a vegades, quan es parla de l'ajuda a Europa, Europa ens mira, em sembla que estem tots sent massa optimistes. Estem sent molt pendents també d'un judici que o sigui, l'única cosa que fa és normalitzar la repressió i mantenir-nos pendents i evitar que els independentismes moguin fitxa, perquè se sap que fins que no hi hagi unes sentències i els exiliats diguin el que han de dir i els presos diguin el que han de dir, aquí no es mourà res, i l'Estat s'està reestructurant. I enllaçant amb el debat, dius, per què no s'ha parlat de res? Perquè el que està en joc és la unitat d'Espanya i els 4 homes blancs heterosexuals que l'altre dia, i amb les dones amb el personal de neteja que estaven allà netejant i les maquilladores que estaven al voltant, clar, representen l'Estat. És el que està en joc, és el que ha fet l'independentisme. Per tant, no parlarem de res més i tindrem a tota Espanya, si cal, fins que Espanya no s'hagi tornat a posar. Sí, evidentment sí a tot el que diu la meva col·lega Marta Roqueta, que em sembla molt més entenimentat que el que pugui... Esteu a partir un pinyó. No, perquè és que... Sí, Sant Jordi, Sant Jordi. I si la Marta ho diu millor que jo, no tinc cap problema en reconèixer-ho. És que abans dèieu, l'Estat té, diguéssim, l'obsessió en invisibilitzar els presos. Al contrari. L'Estat està encantat amb que l'independentisme porti els presos a les llistes, a que els presos facin rodes de premsa, a que els presos vagin a la llista. Per què? Perquè mentre els presos vagin a la llista, els té segrestats. És a dir, amb la conya aquesta de l'indult, pot anar modulant la capacitat de resistència que té l'independentisme. Que els presos estiguin a la presó és la millor manera de mercadejar amb ells. Per això, jo ho porto dient uns quants anys, amb un èxit, evidentment, relatiu, posar els presos a les llistes va ser un gravíssim error, com, per exemple, va dir Jordi Cuixart, que és de les poques persones que està dient des de la presó coses amb una mínima intel·ligència. Per tant, el règim espanyol, mentre el catalanisme torni a la ferida, torni al victimisme i torni a la llagrimeta, està encantat, perquè, a més, porta molts anys guanyant-nos així. Mentre nosaltres siguem una comunitat de patiment i no una comunitat d'acció, nosaltres fracassarem. Ara abans l'Elpidio deia, nosaltres si haguéssim fet una revolució, o el que s'entén per una revolució, haguéssim fracassat. També hi ha molta gent que deia que el dia d'octubre, a la que sortís un poli, els catalanets se n'anirien cap a la seva botiga. I la gent va aguantar. Són els polítics que no van fer la feina. La gent la van fer, cal recordar-ho. Ara estàvem parlant de